Bueno, esta segunda parte del evento del Encuentro Nacional del Sistema Universitario Estatal tiene la siguiente agenda. En primer lugar, escucharemos las palabras del presidente del SUE, el doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. En segundo lugar, escucharemos la intervención de la doctora Diana, quien coordina desde el Ministerio de Educación Nacional las tareas de fomento a la educación superior. Y enseguida escucharemos la intervención central del doctor Rafael Pardo. Doctor Luis Fernando, usted tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer a todas las personas aquí presentes desde temprano en este evento, agradecerle a todos los dirigentes políticos, a los dirigentes sociales, a los líderes de paz, a los docentes académicos, a las directivas académicas, muy especialmente a todos los rectores del sistema universitario estatal por estar aquí presentes. Hay más de 30 rectores aquí acompañándonos en este marco de la reunión nacional del sistema universitario estatal y agradecemos muy expresamente la presencia del doctor Rafael Pardo en este evento que para nosotros es supremamente importante. A todos ustedes, señoras y señores, a todas las personas que de una u otra manera nos están acompañando y hicieron esto una realidad, a la Sinfónica de la Universidad Tecnológica de Pereira, a su coro, y a todos muchas gracias, y a su maestro, el doctor Luis, por estar presente hoy y acompañarnos en este concierto por la paz de Colombia. Gracias, señor ministro, por su presencia, gracias, señor gobernador, gracias, señores senadores y señores rectores. En el SUE tenemos más de 30.000 docentes. En el SUE, que es el Sistema Nacional Universitario Estatal, más de 600.000 estudiantes. Contamos con más de 2.200 grupos de investigación con reconocimiento de conciencias. A la fecha, 10 universidades de nuestro sistema de las 32, 11, si lo queremos llamar así, están acreditadas de alta calidad, 16 en proceso de acreditación también de alta calidad. Las universidades públicas hacemos un importante esfuerzo para atender una población estudiantil que prioritariamente tiene poblaciones con limitaciones socioeconómicas. No menos del 70% de nuestra matrícula proviene de los estratos 1, 2 y 3. Pero las complejidades del país y del mundo imponen nuevos retos que la educación superior debe atender con esmero. Estos desafíos reclaman sin duda nuevas formas de apoyo por parte del Gobierno Nacional hacia nuestras universidades estatales. Para el sistema, es de gran importancia conocer de primera mano la forma como el Gobierno Nacional, en este caso representado por nuestro ministro, el doctor Rafael Pardo, evalúa el curso de las negociaciones con las FARC y, muy especialmente, la forma como se asumirán los desafíos de la implementación del acuerdo que esperamos se suscriba prontamente en La Habana. Todo el trabajo de nuestras universidades se inspira en el mandato del artículo 22 de la Constitución Política Nacional, según la cual, abro comillas,
la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, cierro comillas. Considero que desde nuestras rectorías como miembros del SUE, en el ámbito de la autonomía universitaria y dando cumplimiento a su responsabilidad social, debemos dar a conocer ante la opinión pública de Colombia y la comunidad internacional que valoramos y respaldamos los acuerdos hasta ahora logrados en la mesa de negociación de La Habana y la decisión de las partes para mantener su actividad hasta conseguir el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. De igual forma, creo interpretar a nuestros rectores si señalo que debemos apoyar los esfuerzos del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, orientados a culminar la fase preparatoria y abrir oficialmente una mesa de conversaciones con agenda acotada y acompañamiento internacional. Debo recordar en este memorable acto que al menos desde los años 60 las universidades públicas colombianas han hecho diversos aportes a la paz. En sus agendas y planes institucionales figuran claros compromisos en esta dirección. Es larga la enumeración de las actividades que las universidades públicas hemos realizado no solo en campos académicos e investigativos, sino también en la intervención social para ayudar a construir con su trabajo una sociedad más equitativa y armónica. No tengo dudas que este trabajo continuará haciéndose, como es nuestra obligación, en el marco del posconflicto y se reforzará obviamente con diversas iniciativas que nuestros académicos han formulado desde la Mesa de Gobernabilidad y Paz de nuestro sistema universitario. El país debe saber que en el SUE continuaremos comprometidos con las responsabilidades que la academia tiene con la convivencia pacífica de los colombianos. Permítame subrayar algunos de los más relevantes compromisos en esta dirección. El SUE está comprometido en fortalecer con instrumentos académicos las capacidades de una ciudadanía informada y autónoma para que esté en condiciones de legitimar los acuerdos de paz cuando sea convocada a refrendarlos. Con nuestra capacidad académica participaremos directamente en el trabajo interinstitucional dirigido a garantizar que las zonas rurales, en particular las más afectadas por el conflicto, tengan acceso y garantías a sus derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos. Se fortalezcan en ellas la planeación participativa y la promoción del diálogo social. Se establezcan pactos por el desarrollo y la convivencia pacífica entre los actores locales y se dinamice el diálogo de la nación con las regiones. Este es un evento pertinente para señalar que estaremos dispuestos a contribuir para que los diferentes actores del conflicto político armado tengan la posibilidad real de superar la violencia y construir una ciudad justa, incluyente y pacífica. Trabajaremos por hacer de los movilizados gestores y constructores de paz. En la agenda del SUE figura el acompañamiento y el compromiso con las víctimas. Compartimos el principio según el cual las víctimas deben estar en el centro del proceso. Desde las universidades públicas seguiremos ofreciendo a las víctimas del conflicto político armado nuestros espacios académicos y buscaremos concertar con el Gobierno Nacional iniciativas que les permitan recuperar la dignidad y sus proyectos de vida. Hacemos pública nuestra voluntad para integrarnos y participar en el fortalecimiento y renovación de la institucionalidad estatal para que ésta responda adecuadamente a los desafíos del posconflicto en los territorios y fortalezca las capacidades de los gobiernos locales, acompañándolos en el diseño de planes de desarrollo de tal manera que puedan responder a las demandas de las organizaciones sociales y ciudadanas para la construcción de una paz sostenible. Asimismo, aprovecho este escenario para invitar a nuestras comunidades académicas
a reflexionar sobre la formulación de propuestas específicas enfocadas a la reconstrucción del tejido social, a la reconstrucción y a la convivencia pacífica. Estamos obligados a estimular el debate sobre la construcción de paz en el país y sobre los aportes que se esperan desde la responsabilidad social universitaria. Desde el SUBE trabajaremos para desarrollar una pedagogía de paz, transformando la cultura de la violencia. Sin duda, cada una de nuestras 32 universidades que integran nuestro sistema, apoyaremos la investigación para la paz. Mantendremos a través de nuestros grupos, centros e institutos de investigación y observatorios nuestro apoyo a las redes interuniversitarias nacionales e internacionales de investigación sobre violencia, conflictos, derechos humanos, y buscaremos dinamizar la movilidad académica de nuestros docentes e investigadores y los estudiantes de tal manera que se conozcan mejor los territorios y los procesos regionales. También estimo que la formación de ciudadanos críticos y participativos hace parte integrante de nuestras responsabilidades académicas. Continuaremos apoyando la participación ciudadana como otro de los requisitos de sostenibilidad de la paz. Procuraremos que esta participación sea informada, incluyente, deliberativa, innovadora, capaz de contribuir a la reconciliación y apoyada en la institucionalidad existente. Nuestras universidades buscarán que los espacios de participación ciudadana se transformen en efectivos espacios de reconciliación. De manera particular, ofrecemos apoyo a las prácticas profesionales de los estudiantes por la paz. Procuraremos que los estudiantes conozcan las limitaciones y potencialidades de sus territorios y a la vez se generen aportes específicos para la construcción de paz y desarrollo de los municipios. Ofrecemos nuestra disposición, tal como ya lo hacen varias de nuestras universidades, a continuar participando activamente en el programa Manos por la Paz, que coordina el Sistema de Naciones Unidas con el Gobierno Nacional. Igualmente, trazaremos los lineamientos del caso para que nuestras oficinas y programas académicos de comunicación integren en sus agendas de trabajo los temas propios de la construcción de la paz y hagan parte de las redes y mecanismos interinstitucionales sobre la materia. No menos relevante es nuestro compromiso para asumir las universidades públicas colombianas como territorios de paz. Trabajemos en el interior de los campus universitarios para lograr que los estudiantes se movilicen y presenten sus demandas en forma pacífica y atrás quede la página de la historia de acciones violentas que terminaron con la vida de estudiantes y profesores y personal administrativo. Considero que un compromiso fundamental del sistema universitario debe ser orientado a generar conciencia sobre la responsabilidad que cada miembro de la comunidad universitaria nacional tiene en la construcción de la paz. La paz la edificaremos en la vida cotidiana, en la familia, en las relaciones laborales, en los espacios ciudadanos. Doctor Rafael Pardo, señores senadores, señor gobernador, señores líderes, señores rectores, y a toda la ciudadanía, nosotros, el sistema, ponemos al servicio de la reconciliación nacional la alta confianza que los colombianos depositan en sus universidades públicas para avanzar en la tarea del posconflicto que reclaman grandes dosis de credibilidad. Estoy convencido de que en un ambiente de reconciliación y de convivencia pacífica, la labor misional de nuestras universidades será más fecunda y realizaremos mayores y mejores contribuciones al desarrollo del país. Sin duda, la intervención que usted realizará en este evento será un insumo fundamental para que el cumplimiento de los propósitos y los compromisos que orientan una parte importante de la agenda del sistema universitario estatal. Bienvenido, doctor Rafael Pardo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor rector, presidente del Sistema Universitario Estatal. Enseguida vamos a escuchar las palabras de la doctora Diana. Como mencioné, ella es la encargada del fomento a la educación superior desde el Ministerio de Educación Nacional. Bienvenida. Buenos días.
señor ministro consejero para el posconflicto Rafael Pardo, señor gobernador de Risaralda Sigifredo Salazar, señor alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo, señores rectores y señoras rectoras del SUBE, señor comandante del departamento de Risaralda, señores congresistas de Caldas, Quindío y Risaralda, señores consejeros, directivos, diputados, periodistas, empresarios, estudiantes y profesores de Pereira y Risaralda, señoras y señores. Este año, después de muchos esfuerzos por encontrar una salida negociada al conflicto, vislumbramos una luz de esperanza para la paz. Este año terminaremos con la guerra que ha desangrado a nuestro pueblo. Aprovecho para hacer un gran reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que con valor y sacrificio han prestado el servicio al país para garantizar nuestra seguridad. Sin ellos no podríamos estar hablando de la posibilidad de la paz. La sombra de la incertidumbre de la guerra está pasando y estoy convencida que la educación es el camino para que los fusiles se transformen en piezas de museo. Es la educación la herramienta para que nuestras selvas sean territorios de convivencia y tolerancia. Es la educación la columna fundamental para la construcción de una paz estable y duradera. Se preguntarán qué papel debe jugar la educación superior en la construcción de la paz y el posconflicto. Con la apertura del proceso de diálogos y negociaciones entre el gobierno y las FARC, con el propósito de cerrar mediante la construcción de un acuerdo medio siglo de enfrentamiento armado, la Universidad Nacional, bajo el liderazgo del maestro Alejo Vargas y el apoyo del rector Ignacio Mantilla, decidieron constituir el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, que ha desempeñado un papel de primer orden en promover los intercambios sobre los temas de la agenda acordada por el gobierno del presidente y las FARC. Cuando se pensó en el diseño del Centro de Pensamiento, el núcleo de maestros y maestras que lo integran resaltaron un punto que vale la pena recordar hoy. Abro paréntesis. En este contexto, la Universidad Nacional como Universidad del Estado y de la Nación no puede ser indiferente a este proceso o actuar tan solo como observadora. A partir de la investigación y el conocimiento acumulados, la academia tiene mucho que aportar a este proceso, desde la caracterización de las problemáticas a ser abordadas en el marco de la negociación hasta la formulación de propuestas viables para la resolución de estas y en lo relacionado con el posconflicto con base en una perspectiva plural y democrática. Asimismo, cabe preguntarnos si estamos comprometidos a desarrollar mecanismos de formación para la paz y el crecimiento de mejores ciudadanos. Las universidades están llamadas a liderar estos mecanismos y a brindarle al país mejores ciudadanos. Las universidades están llamadas a transformar el país. Deben ser estas el motor de cambio para alcanzar la madurez institucional de nuestra democracia. A través de Ser Pilo Paga, le estamos poniendo caras a la paz. Con este programa, 22.500 jóvenes de escasos recursos, provenientes de regiones apartadas y con muchas capacidades y ganas de salir adelante, han logrado ingresar al sistema de educación superior. Nuestras universidades se están volviendo cada vez más diversas y se están convirtiendo en verdaderos espacios de inclusión. En este nuevo país que estamos construyendo, el lugar en donde se nace ya no determinará las oportunidades. Las oportunidades serán de quienes trabajen duro, sean honestos y sueñen con un mejor mañana. Desde el Ministerio de Educación le estamos apostando a la paz, la convivencia pacífica, la tolerancia y a la aceptación del otro como válido interlocutor a través de la implementación de múltiples iniciativas y experiencias significativas en temas de paz y convivencia, las cuales serán documentadas y presentadas en los primeros días del mes de mayo. Es por ello que estamos construyendo con el equipo del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional una propuesta de diplomado en la cual se promuevan los elementos de cultura de paz y la creación de propuestas de educación superior como vector de paz desde las regiones, posicionando su accionar en materia de formación, de investigación, pero sobre todo de diálogo con la sociedad civil, para que las universidades en lo regional se conviertan en actores propositivos en la construcción de una nación para el posconflicto. Queremos construir una red de observatorios para la paz que posicione a las universidades en la creación de estrategias de desarrollo regional desde la academia, promoviendo innovación, investigación y formación de alto nivel. Nuestras universidades están llamadas a 3 cosas. Primero, a promover la cultura y el diálogo de la paz. Segundo, a orientarnos en el posconflicto. Y por último, y no menos importante, a liderar la reflexión sobre su papel luego de la firma de los acuerdos.
La semana pasada el presidente ratificó que nos queda menos de un mes para que en La Habana se acuerden los puntos más gruesos del proceso. Pero así como lo ha dicho el jefe negociador, si bien estamos cerca de en La Habana, estamos lejos en Colombia. En el país y en el sector no hemos dimensionado lo que va a pasar. La paz no se va a lograr cuando firmen el acuerdo. Es un proceso que apenas comienza y en donde la educación tiene un papel fundamental. De los 6 puntos que se están negociando, ya hay 4 publicados. Y en menos de un mes todo el país va a tener la oportunidad de conocer el contenido de los otros 2. Y siendo sinceros, son pocos los colombianos que han leído lo que se acordó y son menos los que han reflexionado sobre lo que se puede aportar. Esta es nuestra oportunidad para hacerlo. La educación superior no solo sale de manera implícita, sino en algunos casos de manera explícita, y hay que prepararse o de lo contrario, todo el proceso va a ser en vano. El primer punto que se acordó es prácticamente la reforma agraria, que tanto hemos estado esperando. Y esta incluye un plan especial de educación rural, donde el gobierno se compromete, entre otras cosas, a dar becas a la población rural, a investigar en temas rurales y ampliar la oferta educativa en la zona y en temas agrarios. Solo con esto tenemos mucho trabajo por delante, ya que la academia está llamada a mejorar la calidad de vida en el campo y hacer de este un sector más competitivo. Solo por citar un ejemplo, hay una universidad que ya viene trabajando, la Universidad de La Salle. Lleva más de 5 años impulsando un valioso programa de convivencia permanente, pacífica, armoniosa y fraterna, que se llama Utopía. Es una experiencia joven que ya tiene logros tangibles que aportan a la ruta de la paz. Se ha logrado la convivencia permanente, pacífica, armoniosa y fraterna de jóvenes de diferentes zonas del país que han sido influenciados por guerrilleros, paramilitares y otras fuerzas del conflicto con un alto contenido ideológico. En el acuerdo sobre participación política no solo está la formación de una generación en paz que se pueda lograr con acciones como la Cátedra para la Paz. También estamos llamados a difundir los acuerdos, para discutirlos, para poder aportar, para hacer de estos una hoja de ruta de años por venir, haciendo de la educación un vehículo para lograr la paz. Además, las instituciones de educación superior están encargadas de hacer la veeduría, un trabajo que ya se ha venido haciendo en muchos aspectos de la sociedad, pero que ahora es aún más importante. Y con nombre propio, las universidades públicas adquirirán el deber de realizar la promoción de la participación ciudadana y de incentivar el control político por parte de los ciudadanos. El acuerdo sobre el problema de las drogas también nos obliga a pensar cómo vamos a actuar. Las universidades, además de poder ser veedoras y de poder aportar a la política pública, deben mirar el problema del consumo interno, realizar campañas de prevención e impulsar el liderazgo juvenil para que sean los jóvenes quienes diseñen el país que se merecen. Con el fin del conflicto vienen retos que debemos asumir. No se pueden dejar de lado tanto las víctimas como los excombatientes. En este momento precisamente se está negociando qué se le puede ofrecer a aquellos que dejan las armas y cómo en todos los procesos de desmovilización que se han dado en el país, la educación debe estar presente. En el Congreso se está discutiendo las zonas de concentración. Hay que pensar cuál será el papel de las universidades para ayudar a que ese tránsito hacia la vida civil que comienza en esas zonas sea exitoso. No es solo pensar en la opción de las becas, hay otras acciones como los practicantes o docentes que puedan ayudar a mostrar las opciones que se abren con la educación, las opciones de vida que hay. Y por qué no, hasta aportar en procesos de alfabetización. Las universidades públicas ya han aportado en este sentido. No podemos olvidar que la Universidad Pedagógica Nacional lideró uno de los proyectos educativos para desmovilizados en los años 90. Los excombatientes son colombianos y la educación superior tiene el deber de abrirles las puertas, pero así como se hace con ellos, debemos pensar en ofrecerle las mismas oportunidades a las víctimas, esas que tuvieron que cambiar a la fuerza su proyecto de vida. Es mucho lo que se ha acordado en La Habana, y si no estamos preparados para aportar y hacer realidad lo acordado, quedaremos en deuda con la sociedad. Estoy convencida que la educación es el camino para ponerle punto final a esta guerra y empezar a escribir un capítulo más de nuestra historia, en el que las plumas de nuestros jóvenes sean las que hacen las líneas de un futuro de paz. Tenemos un gran reto y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para conseguirlo. Como nos dijo un pilo hace poco en un encuentro con el presidente en Medellín, no hay nada mejor que cambiar los fusiles por los lápices. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Diana. Enseguida vamos a escuchar entonces las palabras del señor ministro consejero para el posconflicto, los derechos humanos y la seguridad.
El doctor Rafael Pardo Rueda es economista de la Universidad de los Andes, con estudios en planeación urbana y regional, en el Instituto de Estudios Sociales en La Haya, Holanda, y Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. En 1986 se desempeñó como secretario de Integración Popular y director del Plan Nacional de Rehabilitación en el gobierno del presidente Virgilio Barco. 2 años más tarde se desempeñó como consejero de paz, 1988-1990, cargo desde el cual tuvo a su cargo el proceso de paz que concluyó con la desmovilización del M-19. Rafael Pardo fue nombrado en 1991 por el entonces presidente César Gaviria como ministro de Defensa Nacional y se convirtió en el primer civil que dirigió esta cartera en 4 décadas en el país. Entre 1996 y 1997 se desempeñó como asesor del secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA. Igualmente, trabajó como director del noticiero CMI. Asimismo, fue senador de la República en el periodo 2002-2006 y en este periodo se destacó como uno de los legisladores sobresalientes por sus iniciativas y debates de control político. A finales de 2009, el Congreso Nacional Liberal lo proclamó como director del Partido Liberal Colombiano, tras haber ganado la consulta interna que lo eligió como candidato de esa colectividad para las elecciones de mayo de 2010. En octubre de 2011, el presidente Santos nombró a Pardo Rueda como ministro del Trabajo, cargo desde el cual él promovió iniciativas como la Ley del Teletrabajo y la Ley de Formalización y Generación de Empleo. En marzo de 2014 ejerció como alcalde mayor encargado en Bogotá y en las pasadas elecciones regionales fue candidato a la alcaldía capitalina. Rafael Pardo ha sido catedrático e investigador de la Universidad de los Andes y autor de los libros de primera mano Entre conflictos y esperanzas, El siglo pasado, la historia de las guerras y Fin del paramilitarismo, ¿es posible su desmonte? Doctor Rafael Pardo, bienvenido en nombre del Sistema Universitario Estatal. Un saludo al señor gobernador, al doctor Luis Fernando Gaviria, rector de la Universidad Tecnológica y presidente del SUE, a la doctora Diana, que representa a la ministra de Educación, a los señores rectores aquí presentes, a los parlamentarios, senador, a los alcaldes de Risaralda y de otros municipios vecinos, y a todos ustedes. Yo vengo invitado por el doctor Gaviria a hablarles de los temas que tienen que ver con lo que se llama posconflicto. Y primero voy a hacer un breve contexto que creo que es importante que lo recordemos. El gobierno está negociando con las FARC y las FARC existen desde antes de la Revolución Cubana, o sea, desde los años 50, desde antes de llamarse FARC, existieron como una disidencia de la guerrilla liberal que después se volvió guerrilla comunista y en los años 60 tomaron el nombre de FARC. Es decir, llevamos 60 años con este conflicto armado. Y este conflicto está a semanas de terminar con un acuerdo. O sea, no es un tema menor, sino es un tema de carácter histórico para Colombia, que en semanas
haya un acuerdo en el cual termine un conflicto que ha durado 60 años en el país. Esto nos pone en una situación muy especial a quienes estamos en este momento ejerciendo responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas. Nos pone en un evento, en un año histórico, en el cual va a haber un acuerdo y en el cual va a haber un plebiscito para que los colombianos voten si les parece o no que ese acuerdo tiene que ratificarse. Sobre eso ha habido pulsos de diversa naturaleza, retóricos, verbales, pero el presidente desde el principio, que anunció que iba a abrir negociaciones con las FARC, anunció que si se llegaba a un acuerdo, ese acuerdo debía ser ratificado o no ratificado por los colombianos. Por lo tanto, es una decisión del presidente y es una decisión del presidente para lo cual no tiene, digamos, necesidad legal ni constitucional de hacerlo. El presidente tiene constitucionalmente, el presidente de Colombia, las atribuciones para hacer la paz. Y eso lo determina la Constitución y sus funciones. Pero el presidente Santos ha querido que además de esto sean los colombianos quienes voten sí o no, si les gusta o no el acuerdo. ¿Qué hacer en este periodo? Es uno de los temas que es más importante en este momento. La negociación la hacen quienes están en el proceso de negociación y en todas las teorías de negociación es distinto lo que es hacer la paz, que es lo que están haciendo los negociadores, de lo que es construir la paz, que es lo que todos tenemos que hacer una vez firmados los acuerdos. Pero no puede ser que Colombia firme los acuerdos de paz con las FARC, el gobierno, en unas pocas semanas y no pase nada. O sea, no pase nada en términos de qué pasa en distintas regiones del país. La paz tiene que ser un elemento relevante. Y ese elemento relevante para la vida de los colombianos es lo que nosotros tenemos como tarea organizar en este cargo que el presidente Santos me ha designado. Hay 3 tareas centrales que les voy a describir. La primera es que tiene que haber una acción muy rápida, inmediata, en distintas regiones del país. No tenemos un solo mapa de posconflicto, sino distintas regiones del país, porque el acuerdo va a tener un efecto sobre distintas zonas, sobre distintos municipios. Un efecto en unos casos positivo, en otros casos hay que evitar que sea negativo ese efecto. Las FARC están en unas zonas y van a dejar de estar en esas zonas. ¿Qué va a pasar en esos municipios? Ahí, por supuesto, hay una respuesta importante en el tema de seguridad, pero tiene que haberla también en muchos otros aspectos, principalmente en el tema de justicia. La mayoría de los acuerdos de paz que se han firmado en distintas partes del mundo en los últimos 30 años y que no han tenido o han fracasado o no han tenido efectos, ese fracaso ocurre en el primer año después de firmados los acuerdos. Y ocurre por una de 2 cosas, o porque la violencia aumenta, o porque se vuelve poco relevante la paz. O sea, hay otros temas que acaban volviendo la paz un tema poco relevante. Entonces la paz sigue, pero no le importa, pues no pasó nada. Eso es lo que tenemos que evitar en el país y modificar. ¿Cómo? Lo primero que estamos trabajando es en una estrategia de respuesta rápida. Una estrategia de respuesta rápida que tiene que estar en acción, pues ya hay unos programas que están en acción, pero tiene que estar en acción en las próximas 2 o 3 semanas, en distintas zonas del país. Colombia tiene una situación muy complicada
de minas antipersonales. Todas las minas que hay en este momento colocadas en terrenos en Colombia han sido colocadas por la guerrilla. Hace 10 años Colombia entró en un acuerdo internacional y las minas militares fueron levantadas todas. Por lo tanto, hoy hay alrededor de 200 municipios altamente afectados por minas que tenemos que empezar a trabajar en ellos para desminarlos como parte del proceso de posconflicto. Vamos a trabajar en la estrategia de respuesta rápida inicialmente en 20 de esos 200 municipios altamente afectados y en 24 municipios adicionales, no altamente afectados, sino que han tenido presencia de minas y de eventos de minas, pero no están dentro de la clasificación de altamente afectados. Eso se hace, pues básicamente con la fuerza pública y con organizaciones internacionales humanitarias que tienen experiencia en desminado en distintas partes del mundo. Es decir, el programa de la estrategia de respuesta rápida empieza con el desminado, inicio de desminado en 20 municipios. Hay 5 temas que tienen que ver con fortalecimiento de la justicia. Pero si estamos hablando de una estrategia de respuesta rápida, pues no está, alcalde, ¿cómo está? No estamos, digamos, en la propuesta de nombrar jueces o de construir juzgados. Eso en semanas no se puede hacer. Lo que sí podemos hacer y vamos a hacer, gobernador, y ahí necesitamos el apoyo suyo y de los alcaldes, es, en primer lugar, empoderar a los alcaldes en los consejos de justicia local, que puedan tener una acción de coordinación de todos los elementos de justicia. En segundo lugar, y eso corresponde a las gobernaciones, y aprovecho que el gobernador está aquí, en abril, en términos de justicia, hay un mecanismo de justicia en el cual muchos colombianos creen que es la justicia alternativa, que requiere, eso está regulado por la ley, y requiere de conciliadores, personas que estén certificados en todos los procesos de conciliación, o sea, de resolución de conflictos entre personas que después se plasman en un acuerdo y van donde un juez y el juez acepta eso como una resolución de un conflicto. En abril próximo, todas las juntas de acción comunal del país tienen que ser elegidas de nuevo, más de 80.000 juntas. Y las juntas de acción comunal tienen todas las juntas, o casi todas, o deben tenerla, un comité de convivencia, que es un grupo de ciudadanos, de personas de la comunidad, que tiene la capacidad de ser conciliadores en procesos de justicia alternativa. Por lo tanto, tenemos que capacitar más de 100.000 personas a partir de abril. 100.000 personas que son elegidas en las juntas de acción comunal y que van a ser seleccionadas como miembros de los comités de convivencia. Entonces, alcalde y gobernador, ahí necesitamos un gran apoyo para hacer ese proceso y que el proceso de justicia alternativa en abril, que ocurre en todo el país y ocurre por ley, la elección de miembros de Junta de Acción Comunal y que va a coincidir en el mismo periodo entre los acuerdos y el plebiscito, pues no sea un freno, sino más bien sea un impulso para los mecanismos de justicia alternativa. Hay otros funcionarios que deben cumplir funciones de justicia alternativa, inspectores de policía. Hay que buscar y tenemos un programa de capacitación en eso y tenemos también un programado, de acuerdo al Ministerio de Justicia, un mecanismo de casas de justicia ambulantes, o sea, presencia itinerante de funcionarios judiciales en sitios donde no hay plena presencia de funcionarios judiciales. Es decir, eso lo tenemos que hacer o sea, la capacitación en todas partes, pero la presencia de justicia itinerante en alrededor de 120 municipios del país. Generación de ingresos es uno de los temas claves y no puede ser
que sigamos como ha dicho el censo agropecuario en que estamos. El censo agropecuario que se terminó el año pasado indica que solo el 10% de los productores agropecuarios tiene crédito, formal o informal, para sus labores de producción agropecuaria. Dentro de ese 10, no es 10, es 11%, 11. Dentro de ese 11%, senador, están las grandes empresas agroindustriales que tienen crédito también. Por lo tanto, el pequeño campesino, pequeño y mediano campesino, no tiene más, o sea, no más del 2 o 3% de los productores pequeños campesinos tienen acceso a crédito rural. ¿Quién le presta al pequeño agricultor? Únicamente el Banco Agrario. La banca comercial presta a los, digamos, a los grandes productores que tienen pues menor riesgo y tienen mayor historia crediticia. Al pequeño agricultor solo le presta el Banco Agrario. Entonces, ¿qué hemos hecho en este propósito? Modificar una serie de requisitos del Banco Agrario para prestar recursos a los productores campesinos. Yo estuve en la Junta del Banco Agrario, en una Junta, estuve en diciembre, y antes de entrar, doctor Luis Fernando, pedí en la puerta un formulario de crédito para campesino, de crédito 12 millones de pesos. Y llegué a la Junta con el formulario y le dije a los miembros de la Junta, si alguno de ustedes es capaz de llenar este formulario, es que ya se ganó el baloto. Ese formulario no es capaz de llenarlo nadie sin un asesor. ¿Cómo lo va a hacer un campesino, a llenar un campesino, llenar un proyecto, o sea, hacer la contabilidad de un proyecto? Bueno, es decir, hay una serie de requisitos que están hechos para que sean difíciles de cumplir. En eso no vamos a hacer cambios estructurales, estamos haciendo cambios, digamos, importantes en ese tema. Las regionales del Banco Agrario tienen unas metas, unos cumplimientos y una cantidad de dinero por colocar en cada regional. Pero la regional del suroccidente, pues con estar en la oficina en Cali, pues simplemente prestándole a los productores de caña cumple las metas. Eso no hay misterio. No tiene que ir al Cauca, no tiene que ir a Nariño, no tiene que ir a ninguna parte. Entonces el Banco Agrario ha creado una regional de posconflicto de 300 municipios. O sea, en la cual tiene que cumplir unas metas y tiene una gerencia específica para municipios que no se sume Cali o Pereira pues con las metas de los pequeños campesinos. Entonces, eso no es estructural, hay que hacer muchos cambios estructurales, pero creemos que puede llegar más crédito en la próxima cosecha. Y el crédito requiere de asistencia técnica. Entonces vamos a focalizar, gobernador y alcaldes, la asistencia técnica en 300 municipios que requieren de asistentes técnicos que van a ser nombrados y capacitados para apoyar, de acuerdo al número de productores en cada municipio, de pequeños productores, estos procesos, con paquetes productivos que tiene el Ministerio de Agricultura. Es decir, esperamos que haya una mejor respuesta y alternativas productivas en muchas partes. Eso lo tiene el programa del Ministerio de Agricultura que se llama Colombia Siembra, pero especialmente creemos que debe tener una muy buena respuesta en municipios que han tenido conflicto. Uno de los temas centrales del conflicto colombiano es el tema de las vías terciarias. Si se superpone el mapa de vías terciarias y el mapa de conflicto, se encuentra un vacío. O sea, donde hay vías terciarias no hay conflicto. Donde hay conflicto no hay vías terciarias. Ustedes son los profesores y los rectores universitarios y ustedes determinan la causalidad de esa ecuación. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Es que el conflicto se da porque no hay vías o no hay vías porque hay conflicto. Eso ustedes lo determinarán. El hecho es que tenemos que mejorar las vías terciarias.
En decisiones equivocadas que se tomaron en el pasado, se estableció que las vías terciarias eran responsabilidad de los municipios y la mayoría de los municipios no tiene recursos para mantener ni para construir. Por lo tanto, hoy día están tan abandonadas las vías terciarias que no hay mapas adecuados de vías terciarias. No hay mapas. Solo 2 departamentos tienen diagnósticos validados en terreno con la comunidad sobre vías terciarias, que son Antioquia y Cauca. El resto de los departamentos tiene los mapas desactualizados o están pintados vías donde no existen, se cree que existen en el mapa, o hay vías que no están en el mapa, o los campesinos, o sea, los productores y la comunidad no tienen validado ningún proceso. Entonces vamos a trabajar en 2 sentidos. Vamos a darle impulso a el mantenimiento de vías, particularmente en norte de Antioquia y Cauca, y 40 municipios más, con contratación de mantenimiento con juntas de acción comunal. O sea, mantenimiento y contratación del mantenimiento. Sí. Y donde no hay todavía adecuado el diagnóstico de vías terciarias, vamos a apoyarnos en los departamentos y apoyarlos para tener una realidad que permita el año entrante empezar a trabajar en ese proceso. Hay otros temas que son muy importantes en posconflicto, o sea, muy importantes, pero mucha gente no les da mucha importancia. Uno de los temas es el tema de que terminado el conflicto cambian los problemas. No es que se acaben los problemas, o sea, se cambian los problemas. Para la policía y las autoridades municipales, terminado el conflicto, pues digamos no quedan con las manos cruzadas. Empiezan a crecer otro tipo de conductas sobre las cuales no hay, digamos, una adecuada respuesta institucional. Por ejemplo, los problemas de violencia intrafamiliar. Los problemas de violencia intrafamiliar en todos los lugares donde ha habido acuerdos de paz crecen después de los acuerdos de paz. No porque no existieran, o sea, no porque la gente resolviera tomar una determinada actitud una vez, no, sino porque el conflicto oculta muchas cosas. Entonces, la policía tiene que prepararse en eso. La policía en zonas de conflicto es una policía casi que militar, por no decir que militar, actúa con fusiles, o sea, no tiene dentro de toda la composición de la policía, en zonas de conflicto, no tiene la composición para ser una policía que promueva la convivencia, sino es una policía que está en unos puestos de mando buscando, digamos, cumplir unas funciones y evitar que ocurran actos de fuerza, pero al no tener conflicto tiene que haber Eso tiene que cambiarlo la policía muy rápidamente. Y finalmente, es uno de los temas que creo que tiene que ver con ustedes. Parte del tema de posconflicto y de respuesta rápida es que los habitantes de las ciudades entiendan que hay una sola Colombia, que hay una sola Colombia hacia el futuro, que hay una sola Colombia y que no hay unas zonas rojas en las cuales no se puede ir. Por eso hemos iniciado un programa que se llama Manos a la Paz. Un programa que no es nuevo en Colombia, tiene el origen hace unos 20 años en un programa que se llamó Opción Colombia, en el cual algunas universidades valían un número de créditos, cada universidad definía cuáles son, para que estudiantes voluntariamente prestaran un servicio de asesoría, estudiantes de último semestre de distintas carreras en distintos municipios. Eso se llamó Opción Colombia. Algunas universidades, una sola, lo continuó. Aquí está el responsable de esa universidad, la Universidad Autónoma de Manizales. Desde esa época, la Universidad Autónoma de Manizales tiene
obligatorio dentro de su currículum, en todas las carreras, no solamente en medicina o derecho, que es, digamos, la práctica es obligatoria, en todas las carreras, un semestre de práctica en algún municipio, inicialmente de Caldas, pero ya han salido de la geografía de Caldas. Queremos que ese programa sea un programa masivo. En la primera convocatoria que hemos hecho, ahí está el programa, esperábamos tener, digamos, 1.000 personas, hemos tenido casi 8.000 postulantes. Tenemos presupuesto para contratar más o menos 1.000 personas, 1.000 jóvenes que van a ir a 40 municipios que han tenido problemas de conflicto a que sean practicantes en programas que tienen que ver con el tema de posconflicto, programas del PNUD. Vamos a ampliar este programa hasta tener 10.000 estudiantes. Entonces, aquí, yo hablé con Luis Fernando en diciembre, las universidades públicas, seamos francos, son las más duras en términos de que tienen que validar una serie de requisitos para que los estudiantes que voluntariamente escojan ir a prestar esta práctica en municipios tengan unos créditos y una validación y una equivalencia académica que define la propia universidad. Ahora tenemos convenio con 70 universidades, no sé si todas, pero la mayoría privadas. Entonces, aprovecho este espacio del sistema universitario estatal, que sé que las universidades públicas tienen, digamos, una serie de requisitos que pueden ser más difíciles y más engorrosos que universidades privadas, para que examinen este programa y podamos en segundo semestre ofrecerlo también masivamente en universidades públicas. Al estudiante se le pagan un salario mínimo mensual por el periodo que esté. Y la universidad tiene que hacer una validación, una equivalencia de cuántos créditos o cómo es el tema del valor académico. Es voluntario, lo estamos haciendo este semestre en programas que tiene el gobierno con el PNUD en 40 municipios, pero vamos a ampliarlo. La Universidad Autónoma de Manizales nos da un ejemplo y un modelo en eso, que tiene convenios con municipios para poder hacer esas prácticas en distintos sitios. Es como un esquema de cuerpos de paz, realmente de cuerpos de paz colombianos. O sea, son jóvenes que van a conocer y van a enriquecerse ellos mismos con la práctica en cualquier municipio distinto a donde están en la universidad. Y el municipio donde están va también a enriquecerse. O sea, yo creo que es una manera de ir de la ciudad hacia el campo. Y este programa es un embrión de lo que en posconflicto en algún momento va a ocurrir, y es que el servicio militar tenga como alternativa un servicio social. O sea, les pido a ustedes, señores rectores, que examinen este programa con miras no solamente a que es un programa coyuntural, sino que puede ser un mecanismo de cambiar este país. Eso es el programa de respuesta rápida. Este ministerio tiene también la responsabilidad, muy importante, con la misma prioridad, de hacer la ejecución, iniciar y hacer la ejecución de los acuerdos que se han hecho con las FARC. Eso lo estamos haciendo, y la manera de hacer la ejecución y de cumplir los acuerdos, pues no tiene sino una sola vía en el esquema institucional colombiano, y es incluir los acuerdos en el presupuesto nacional. Al Congreso le va a llevar en abril una propuesta de presupuesto en la cual está un capítulo especial de lo que se ha acordado en el tema agropecuario, en el tema de drogas y en otros temas, infraestructura, ítem por ítem,
de los acuerdos. 99.9% de lo que se ha acordado con las FARC no tiene como destinatario, digamos, a los miembros de las FARC, sino a la población campesina. De lo que se trata es de cerrar brechas. Y el tercer elemento es muy importante, es ir más allá de los acuerdos de paz y pensar en una Colombia en la cual se deje atrás el conflicto. Y se deje atrás el conflicto, ¿qué significa? Que hay un solo país, que hay un solo país y que hay un solo país en el cual se integren y las oportunidades sean oportunidades que estén mejor distribuidas. Muchas regiones del país han tenido, y las personas que viven allí han tenido sus oportunidades coartadas por la existencia o por el imaginario del conflicto. Nadie va a los municipios del occidente de Risaralda. O sea, a menos que trabaje, que tenga que trabajar allá, no va a turismo, no va un día entre semana, no va al fin de semana, porque tiene la idea de que son municipios o son lugares que tienen efecto del conflicto. Pero las empresas también hacen eso. Las empresas no van a sitios donde creen que puede haber problemas. No contratan muchas veces personas mirando la cédula de determinados municipios porque les parecen problemáticos. Crear 50 empleos formales en Guapi o en Mistrató puede cambiar la economía de ese municipio. Puede que 50 empleos formales en Pereira no hagan nada. O sea, una gota en un mar, en un océano. Entonces, incentivos tributarios para que empresas puedan ir a lugares donde no están es uno de los temas que tenemos trabajado con posconflicto. Es muy difícil decirle a los colombianos que la paz va a significar más impuestos. Pues digo, los impuestos son uno de los temas más sensibles en este momento. Por eso hemos pensado es en incentivos tributarios a empresas, en cambiar obras por impuestos, en que haya incentivos para que pueda relocalizarse empresas, para que haya una geografía económica que dé más oportunidades a los colombianos. El reto que tenemos esta generación de colombianos, que vamos a ver por primera vez, que termina un conflicto de 60 años, es el reto de integrar a Colombia, que haya un solo país, que no haya unas zonas rojas, unas zonas en las cuales no se pueda ni siquiera visitar, sino que las oportunidades sean mejor distribuidas en el país, y ese es el reto del posconflicto. Muchas gracias por la invitación, señor rector y señores rectores. Doctor Rafael. Bien. Se han repartido unos formatos para que ustedes tengan oportunidad de formular por escrito algunas preguntas. El doctor Rafael Pardo contestará unas cuantas. De manera que si ya hay preguntas por escrito formuladas, yo le voy a pedir el favor a los jóvenes que nos ayudan como monitores que procedamos a recogerlas. Una vez terminada esta parte de este acto con el doctor Pardo, está previsto asimismo tomar la foto oficial institucional de los rectores que nos acompañan y nos enorgullecen y proceder a la firma de la declaración de los compromisos del sistema universitario estatal con la paz de Colombia. No sé si tenemos entonces ya alguna pregunta por allí formulada. Por favor.
Doctor Pardo, vamos a iniciar con esta mientras van llegando otras. ¿Qué va a pasar? Perdona, le ruego el favor a los amigos de la logística si nos traen un micrófono inalámbrico. ¿Qué va a pasar con nosotros, las víctimas después del conflicto? Con nosotros que fuimos vulnerados después de lo que perdimos, familias y tierras. Creo que ese es el espíritu de la pregunta, doctor Rafael. Bueno, yo creo que ustedes saben bien que el centro de la negociación ha sido la víctima y que todo el proceso ha sido alrededor del respeto a las víctimas y el reconocimiento a las víctimas. Colombia ha tenido una circunstancia muy afortunada y es que inició hace 3 años un proceso que empezó con la ley de víctimas y restitución de tierras y que hoy tiene unas agendas muy importantes de atención a víctimas y restitución de tierras. O sea, no empezamos a la firma de los acuerdos a pensar qué hacer con las víctimas. Hoy hay más de 500.000 de víctimas que han sido reparadas. Son muchas, son 7 millones, pero ya hay un procedimiento, una entidad y un mecanismo y un presupuesto sobre ese tema. Lo mismo en restitución de tierras. Hay una agencia de restitución de tierras que tierras que han sido o que fueron obtenidas por vía de amenaza o por el uso de las armas pasan de sus propietarios que lo hicieron de esa manera a sus propietarios originales. Se han restituido 200.000 hectáreas en 40.000 procesos en la unidad de restitución en 2 años. Entonces yo creo que tenemos instituciones que van a permitir ese trabajo. ¿Qué vamos a hacer en el plan de respuesta rápida que no lo mencioné aquí? Vamos a enfatizar la reparación de las víctimas de las FARC en los municipios en los cuales han estado las FARC, que no son en este momento más de 80 municipios. O sea, la idea central y el propósito es que en esos municipios no queden víctimas de las FARC sin iniciar el proceso de reparación en ese tiempo. O sea, no puede haber un acuerdo con las FARC y que las víctimas de las FARC no tengan el proceso de reparación en ese tiempo. Doctor Pardo, aquí hay una pregunta que hace relación directa con lo que usted acaba de mencionar. Esto es una pregunta que circula en el imaginario de muchas personas y que algunos estimulan como verdad. ¿Por qué ante los diálogos de paz de la guerrilla ellos exigen hasta 3 sueldos o sueldos de 1.800.000? Importante que usted, doctor Pardo, nos comente al respecto. Ese es el tipo de mentiras. De mentiras, porque son mentiras. Yo voy a usar esa palabra, pero me pareció muy fuerte. Iba a decir de desinformación. Eso no está en ningún acuerdo, no está en ninguna parte, eso no está contemplado, eso no se ha hablado, pero en todas partes le preguntan a uno por qué un exguerrillero va a ganar 1.800.000, con una cifra tan precisa. ¿Cierto? Son 3 veces 600.000. Lo que quiero decir es, eso no es cierto, pero así como está este tema, hay muchos temas que se vuelven verdad de tanto repetirlos y no tienen nada que ver con lo que se ha negociado. Que está todo escrito y está todo pues a la luz pública. Doctor Pardo, un estudiante nos pregunta, ¿por qué reducir el debate de la sociedad civil a los acuerdos de La Habana con el plebiscito? ¿Por qué no una Asamblea Nacional Constituyente? Ese también es un debate que hay. Una asamblea constituyente está definida en la Constitución. ¿Cómo se hace? Tiene que ser aprobada por el Congreso mediante una ley, tiene que ser después aprobada por un referéndum. O sea, el propio constituyente primario debe votar en favor de que se convoque una asamblea constituyente con unos temas específicos
después viene un proceso de elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente y después el proceso constituyente mismo. Por lo tanto, es un procedimiento que no tarda, en caso de haber el acuerdo político, no tarda menos de 2 años. Para refrendar unos acuerdos, una constituyente no es el instrumento. Una constituyente es para cambiar unos aspectos de la Constitución, de la organización estatal del país, no para refrendar unos acuerdos. Una constituyente podría cambiar los acuerdos, o sea, para cambiarlos completamente, porque tendría toda la soberanía para hacerlo. Por lo tanto, no se niega la importancia de una asamblea constituyente, pero para refrendar acuerdos, estos acuerdos de paz, no es el mecanismo apropiado, ni es el mecanismo rápido, ni es el mecanismo refrendativo. Bien, doctor Pardo, tengo aquí otra pregunta que dice: ¿qué estrategias se plantean desde el posconflicto para comprometer a la clase política en la idea de una sola Colombia? Esa idea de una sola Colombia tiene que ver no solamente con la clase política, sino con toda la sociedad. Empresarios, trabajadores, el sector educativo tiene mucho y muy importante papel que cumplir en pensar en una sola Colombia. Les pongo un par de ejemplos para que vean eso. El otro día me decían que en Conciencias, eso va para el Ministerio de Educación, hay unos proyectos de posconflicto, o sea que van a hacer unos estudios de posconflicto en algunos municipios, que me parecía, no digo ni qué universidad ni qué municipio. Entonces yo les dije que me parece muy mala idea. Eso es lo mismo que mandar unos zoólogos a estudiar en un zoológico a unos animales. O sea, es ir a unos municipios a mirar cómo vive la gente allá, decir, ¿por qué no más bien ponen la sede del estudio en el municipio donde tienen estudiante? Pero no que vayan unos profesores el martes y el miércoles en un avión muy cómodo, estudien el comportamiento de las personas que viven en municipios que han sufrido el conflicto y que después se vuelvan a la comodidad de sus claustros universitarios. O sea, la universidad tiene que también ir a donde está la gente. Ir a donde está la gente, y yo creo que ese es el sentido de una sola Colombia. Gracias, doctor Pardo. Una diputada pregunta: ¿cuál es la articulación estratégica entre Estado y academia para lograr e implementar la pedagogía para la paz, repensarnos, entender que van a participar en política y en la vida social? Sí, yo creo que lo primero y lo esencial en pedagogía para la paz es que haya una adecuada difusión de los acuerdos que se han hecho, precisamente para evitar desinformación como la que hemos visto que hubo aquí en una pregunta. O sea, si no se conocen los acuerdos, si no se discute sobre lo acordado, pues me parece que lo que estamos es discutiendo sobre temas en los cuales no están basados en la realidad. Por eso yo creo que lo primero en pedagogía de la paz es que haya una adecuada divulgación y difusión y debate también, todo es objeto de debate sobre lo que se ha acordado, pero lo que está escrito, o sea, lo que sea real. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo acordado, eso sí es distinto, pero conocer qué fue lo que se acordó. Yo creo que es un primer papel. Lo segundo es pasar de los acuerdos a lo que significan esos acuerdos en una Colombia futura. Me parece que hay un gran papel de la academia en ese proceso. Muchos de los temas son temas que van a tardar mucho tiempo en poder llegar a resolverse. Por ejemplo, hay uno que es crítico, es la seguridad social en el campo, que en los acuerdos está que gradualmente debe aumentar la cobertura de seguridad social en el campo, que es digamos, el sector de la sociedad que menos cobertura y beneficios tiene en seguridad social.
ahí la academia tiene mucho que decir en términos de investigaciones, en términos de propuestas, en términos de proyectos, sobre procesos que no van a pasar en un año, pero que tienen que empezar con una línea muy clara y con un conocimiento muy claro que la tiene la academia. Doctor Pardo, usted describió el plan de acción rápida. Nos pregunta un profesor de la Universidad del Valle. Le pregunto si ya se está diseñando el plan de mediano y largo plazo para trabajar los cambios estructurales. Sí, el plan de acción rápida, tiene razón, no es estructural, es un plan, digamos, de presencia y de estabilización. Los acuerdos, yo mencioné, es la segunda tarea que tenemos, tienen un horizonte de cumplimiento, en algunos casos hasta de 10 años, en temas como por ejemplo que les he mencionado de seguridad social. En general, el posconflicto es un proceso a largo plazo de cambios estructurales y eso tenemos que trabajarlo, en eso estamos trabajando, llevar las empresas a regiones donde no estado no es un tema de un año, es un tema estructural y es un tema que compete a un cambio en la estructura, y no solo en la estructura, sino en la geografía económica y social de Colombia. Perdón, el gobernador quería formular una pregunta. Adelante, gobernador. Bueno, muy buenos días. Ministro, si queremos paz necesitamos justicia. ¿Qué se va a hacer en este frente? Más que hoy en día vemos que la crisis de la justicia crece, que hay procesos que se demoran más de 10 años en los estrados judiciales, que cuando sale la sentencia ya muchas veces ha fallecido la persona. Yo creo que, a ver, uno de los temas más complejos que tiene el país es ese. Y de hecho ha sido muy difícil en el Congreso hacer una reforma a la justicia. Tiene demasiadas interferencias en una reforma de justicia. Y en los acuerdos lo que está contemplado es mejorar lo que es el sistema de justicia relacionado con tierras. 2/3 partes de las tierras en Colombia no tienen los títulos al día. Eso es una de las restricciones que hay al sistema de crédito. Es muy costoso, digamos, poner al día los títulos. Una herencia, registrar la herencia por parte de 5 hijos de una parcela, se vuelve una cosa costosísima y complejísima y hay que hacer escrituras y vale plata un abogado y de hecho el fraccionamiento de la propiedad ha ido paralelo a la no formalización de los títulos. Entonces está previsto la creación de una jurisdicción agraria que no es una tarea de corto plazo, pero va en esa dirección, va en esa dirección. O sea, lo primero es que haya posibilidades reales de que jueces resuelvan los temas de títulos de tierra. Eso es un tema central en el cambio. Doctor Pardo, pregunta un amigo lo siguiente. En el departamento de Risaralda, hace 3 años se viene desarrollando una iniciativa ciudadana denominada Lapicero por la Paz, cuya escultura usted puede ver aquí en la mesa principal. ¿Qué posibilidad hay que cuando se firmen los acuerdos en La Habana sean firmados con el Lapicero de la Paz, el cual fue construido con el apoyo de comunidades indígenas, afrodescendientes, madres, cabezas de hogar y víctimas del conflicto? No sé si estoy cometiendo un sacrilegio tocándolo. No es grave, me parece un gran proyecto. Muy bien. Felicitaciones y un aplauso a este proyecto.
Discúlpeme, señor ministro, le pido a la persona que está al frente de ese proyecto que por favor se ponga de pie para que lo identifiquemos. Acá está. Muy bien. Bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Leo. Ok, gracias. Leo, señor ministro, la proposición 20 aprobada por la Asamblea del Departamento, presentada ante la Asamblea del Departamento, que dice: la Asamblea del Departamento de Risaralda solicita al Gobierno Nacional, en cabeza de su presidente Juan Manuel Santos Calderón, y al ministro del posconflicto Rafael Pardo Rueda, incluir en la agenda del posconflicto a los municipios de Guática y Quinchía. Lo anterior por conocer que en la actualidad solo se contempla en la agenda los municipios de Pueblo Rico y Mistrató. Bueno, aprovecho. Ese es como el 1.800.000 de los exguerrilleros. No hay mapas de qué municipios están en posconflicto y cuáles no están. O sea, es obvio que no podemos hacer todo en todas partes al mismo tiempo, eso no lo puedo, pero no hay unos municipios incluidos y unos municipios que no están incluidos. Todos los municipios del país tendrán acciones de posconflicto porque toda la sociedad colombiana ha sufrido la afectación del conflicto durante 60 años. Entonces, esa proposición en la Asamblea, doctor Valencia, muy loable, me parece muy patriótica, pero inútil, pues no es necesario hacerlo. Muchas gracias. Desde Coldepaz, una iniciativa del norte del Valle, nos preguntan, señor ministro: existen regiones estigmatizadas por la violencia, el desplazamiento, el narcotráfico y otros. En el posconflicto existen iniciativas constitucionales de acción mediática sobre estas zonas consideradas epicentros de conflicto. El norte del Valle es una de ellas. Su opinión, por favor, señor ministro. Pues es más una opinión. Yo creo que en Colombia hay una estigmatización a ciertos grupos sociales y a regiones y a barrios. Una estigmatización que no modificamos con normas, no vamos a modificar con leyes ni con cambios en las normas. Lo modificamos es con una actitud de respeto y ahí la educación tiene un papel muy importante. Yo sé que hay estigmatización. En Bogotá hay empresas que no contratan personas que provengan de Ciudad Bolívar. O sea, les parece un problema. ¿Cierto? Y así hay estigmatizaciones, unas explícitas y otras implícitas. Yo creo que la única manera de quitar las barreras es la educación. Y la educación para la tolerancia y la educación para el respeto. Más que normas o que cambios en leyes o que constitución, es educación para el respeto y la tolerancia. Gracias. Un abogado pregunta: ¿por qué no existe en la legislación colombiana una definición de víctimas, o de victimario, perdón, de victimario? No, ahorita tengo que hablar con nuestro abogado. O sea, el victimario es el que genera un hecho victimizante que ha producido víctimas. O sea, no veo qué otra definición puede requerir, pero el abogado me explicará. Bien, no queremos abusar ni de usted ni del señor ministro, el doctor Rafael Pardo, pero voy a formularle una última pregunta. El resto, por instrucciones del señor presidente del SUE, serán tramitadas debidamente y contestadas con seguridad tanto en la página de la Universidad Tecnológica de Pereira, por lo que nos digan desde el ministerio, como en las propias páginas oficiales del Gobierno Nacional. Esta es una pregunta de un dirigente de una fundación. ¿De qué manera el gobierno fortalecerá a las organizaciones sociales y de víctimas
en pro del posacuerdo. Las organizaciones sociales en general tienen un papel muy importante que cumplir en el posconflicto, sobre todo en el campo. Y les doy un ejemplo muy concreto que queremos trabajar a fondo. El sector cooperativo. El sector cooperativo es un sector que tiene que tener mucho más participación en la economía del país y no ser mirado como un sector, como el hijo menor de las empresas. En países europeos que tienen desarrollos económicos muy grandes, como Italia o España o Francia, el sector cooperativo es la columna vertebral del campo y de la economía. Y yo creo que en Colombia hay que trabajar en ese aspecto. Muchas veces en el campo es mucho más factible un emprendimiento cooperativo que un emprendimiento individual. Y eso tiene que ser reconocido tanto por las normas como por el crédito, como el fomento a la propia organización. Doctor Pardo, participantes todos, el sistema universitario estatal comparte la alegría de haber podido escucharlo. Estamos cerrando en este momento esta parte del encuentro nacional del sistema universitario estatal. Esperamos que este evento nos haya ilustrado sobre las políticas del Gobierno Nacional, la información pertinente a propósito del desarrollo de los acuerdos. Reitero nuestra invitación para que mañana, a partir de las 8 de la mañana, en la Universidad Tecnológica de Pereira nos acompañen en la Cátedra Abierta para la Paz, escuchando un par de presentaciones sobre el tema específico de mitos y realidades del proceso de paz. Tengan ustedes buena tarde. Le vamos a pedir el favor a los rectores que estén presentes en el marco de este evento para que nos acompañen a la foto oficial del mismo con el doctor Pardo.